Quisiera agregar esta presentación al otro video que ya está en los materiales del curso sobre la evaluación. Cuando estamos en la transición entre la interpretación y la aplicación, pasamos por una fase que se llama evaluación. Y la premisa subyacente aquí es que todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles para los propósitos que Pablo subraya en su carta a Timoteo. Pero no todos los pasajes bíblicos se van a aplicar de la misma manera. Entonces, la evaluación es el proceso de determinar la aplicabilidad de nuestro pasaje de enfoque en un contexto específico. En términos del estudio bíblico inductivo, la evaluación es el proceso de determinar cómo se aplica, cuándo se aplica, dónde se aplica y hasta qué grado se aplica un pasaje bíblico específico en un contexto contemporáneo específico. Siempre estamos uniendo estas dos cosas, un pasaje específico y un contexto contemporáneo específico. Y es importante recordar que la interpretación precede, va antes que la evaluación, pero interactúa con la evaluación en un proceso orgánico. ¿Por qué tenemos que evaluar como parte de nuestro proceso? Bueno, la Biblia misma se evalúa, adaptando y hasta revisando elementos anteriores y tienen un ejemplo allá en la pantalla. Y la misma diversidad de voces en el canon bíblico y la diversidad temporal y cultural de los documentos bíblicos sugieren la necesidad de la evaluación. Entonces, la naturaleza misma de la Biblia sugiere la necesidad de la evaluación. Cuando llegamos a esta fase, el puente entre la interpretación y la aplicación, hay decisiones o aspectos del texto bíblico que tenemos que tomar en cuenta en este proceso de determinar la aplicabilidad del pasaje. Primero es su particularidad. El mensaje, la verdad de este pasaje es vinculado de una forma muy particular a un contexto histórico-cultural muy particular. Por ejemplo, los pasajes en Deuteronomio que aparecen en la pantalla son aplicaciones muy concretas y muy particulares de una verdad bíblica en un contexto muy particular, la vida agraria del cercano Antiguo Oriente. Entonces tenemos que entender cuál es la particularidad o la universalidad de nuestro pasaje. Segunda decisión, ¿cuál es la fuerza de nuestro pasaje? No todos los pasajes bíblicos llegan con fuerza imperativa. No todos los pasajes bíblicos son exhortaciones o mandatos. Algunos pasajes bíblicos son más descriptivos que prescriptivos. Un ejemplo, Jueces capítulo 6 y la historia de Gedeón. Lo que Gedeón hace en este capítulo ilustra, describe las acciones de una persona de fe frente a unas circunstancias particulares. Pero no hay nada en Jueces 6 que apunta hacia una aplicación prescriptiva de esas acciones de Gedeón en otros contextos. ¿Cuál es el alcance? Esta es otra decisión que tenemos que tomar.
el mensaje del pasaje es para todo el pueblo de Dios en cualquier momento histórico-cultural o tiene un alcance, un scope más limitado. En Amós capítulo 9, versículos del 11 al 15, por ejemplo, están anclados en la frase en aquel día o en ese día, que apunta hacia una relevancia escatológica para ese pasaje. Correspondencia. ¿Qué similitud, qué grado de similitud existe entre la situación del texto bíblico y la situación de la gente en el contexto contemporáneo? Un ejemplo he puesto aquí, Salmos 25 y 26. Los versículos particulares que aparecen en la pantalla ilustran qué tipo de persona puede orar estas oraciones. La oración del Salmo 25, la oración del Salmo 26. ¿Qué tipo de persona puede orar estas peticiones? Puede orar estas oraciones. Y si hay correspondencia entre la persona descrita en estos versículos y las personas en nuestro contexto contemporáneo, entonces la aplicación será bastante directa. Si no, será otro tipo de aplicación. Tenemos que entender bien también quién es la audiencia original de nuestro pasaje. El ejemplo de Jeremías 29:10, cuando Dios dice, yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿A quiénes se dieron estas palabras? A los exiliados. Y esto afecta mucho cómo entendemos, interpretamos el pasaje y también cómo la vamos a aplicar. Y el otro factor no siempre está presente, pero a veces es el factor de concesión. Tenemos que entender si el mensaje del pasaje, si la verdad expresada en el pasaje es una concesión divina a la fragilidad y la debilidad humana, o si expresa lo ideal, lo último del deseo de Dios para su pueblo. Una ilustración de esto se encuentra en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, ustedes han oído, pero yo os digo, ese vosotros habéis oído es una concesión divina. Ustedes han recibido de Dios cierta concesión a su humanidad, a su fragilidad, a su debilidad. Pero ahora yo os digo, quiero expresar claramente cuál es la plena voluntad de Dios en relación con este tópico. Entonces, aquí vemos una ilustración de concesión. ¿Cuáles son los principios importantes que debemos tener en mente cuando estamos evaluando? Primero y primordial, la gran historia bíblica. Esta historia canónica es la historia de un Dios bueno y misericordioso que actúa en forma redentora para restaurar y rescatar a las personas para que estén otra vez en una relación correcta con Dios. Cualquier interpretación y aplicación que hagamos del pasaje que estamos estudiando debe tener concordancia y correspondencia con esta gran historia bíblica, con el tono y el objetivo principal del canon. También debemos estar atentos si hay movimiento o una trayectoria de la revelación bíblica en relación con la verdad de nuestro pasaje, especialmente en el movimiento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y también debemos estar atentos a lo que el Dr. Thompson llama las preferencias bíblicas. Esos patrones y preferencias que se ven vez tras vez en la Biblia.
Y él menciona 4. La preferencia por lo personal sobre lo mecánico. 2. La preferencia bíblica por la libertad sobre el legalismo. 3. La preferencia bíblica por la fe sobre las obras. Y finalmente, la preferencia de la Biblia por el amor santo encima de todas las otras cosas. Debemos estar atentos a estas preferencias. ¿Qué tipo de evidencia vamos a considerar en la evaluación? Son categorías ya familiares: el contexto literario, el trasfondo histórico-cultural, el testimonio canónico, la trayectoria de la revelación que acabamos de mencionar, y también la tradición. ¿Cómo ha interpretado la Iglesia este pasaje a lo largo de estos 2000 años? Y cuando estamos contemplando la interpretación de la Iglesia, sugiero que leamos en forma amplia. No leamos solamente voces del siglo XXI, sino debemos tomar en cuenta las voces antiguas de los padres y madres de la Iglesia, de los reformadores, de los escolares de la Edad Media. Y también debemos leer ampliamente en términos culturales. Si somos de la cultura anglosajona, debemos estar leyendo las voces del mundo mayoritario. Si me ubico en una tradición eclesiástica particular, no debo limitarme a las voces de esta tradición, sino que debo estar escuchando las voces de otras tradiciones cristianas. ¿Cuál es el proceso general de la evaluación? Empecemos teniendo en mente un escenario contemporáneo específico. O sea, nuestra evaluación y aplicación siempre van dirigidos no en forma generalizada o vaga, sino a un contexto contemporáneo específico. Y debemos en el proceso levantar preguntas clave sobre las decisiones para la evaluación que acabamos de ver. Y en lo posible debemos utilizar evidencias de las 5 áreas que también acabamos de mencionar. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Es sacar una conclusión que permanece cerca de tu interpretación y que expresa claramente cualquier modificación de esta que se debe considerar antes de entrar en la aplicación. El objetivo es expresar cómo, dónde y hasta qué punto podemos aplicar este pasaje en este contexto contemporáneo. Bendiciones.